todos, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la Ruta Resiliente 2026, segunda edición. Me da muchísimo gusto verlos conectados, ver a empresas conectadas y que hoy estén dedicando tiempo a algo que muchas veces dejamos para después. Prepararnos antes de que ocurra una crisis. Esto es imperante en estos tiempos. Mi nombre es Cintia Espinosa Aranguren. Tengo el honor de estar hoy al frente del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACED. Y tengo el gusto de liderar a Arise MX. Bueno, y quisiera comenzar con una reflexión muy importante. Las MIPYMES representan más del 90% de las unidades económicas del país y generan aproximadamente el 70% del empleo. Sin embargo, también son uno de los sectores más vulnerables frente a eventos disruptivos como sismos, inundaciones, huracanes, crisis económicas, fallas tecnológicas o interrupciones en cadena de suministros. Muchas empresas que enfrentan un evento crítico sin planes de continuidad o unos mecanismos claros de protección siempre tienen dificultades para recuperarse posteriormente. Por eso hoy queremos cambiar y queremos cambiar una idea. La resiliencia no es reaccionar cuando ya ocurrió un problema o tenemos una situación. La resiliencia se construye desde muchísimo antes. En el taller de hoy trabajaremos temas muy prácticos. Estaremos revisando el ABC de la gestión integral de riesgo. Aprenderemos a identificar amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar nuestros negocios. Conoceremos también herramientas como resiliencia en una caja y abordaremos un tema muy importante, la perspectiva de género aplicada a la resiliencia empresarial, entendiendo cómo diferentes personas pueden verse afectadas de forma distinta durante una crisis y cómo incorporar esto en nuestros procesos y toma de decisiones. También tendremos una introducción al análisis del impacto al negocio y a los planes de continuidad del negocio. La intención es que hoy no se lleven únicamente estos conceptos, sino que estas sean unas herramientas que puedan comenzar a aplicar en sus empresas desde ahora. También quiero comentarles que durante la sesión de hoy tendremos unos minutos con Banamex, líderes del grupo de trabajo de inversiones, quienes nos compartirán información sobre la guía de inversión, un recurso que puede aportar herramientas muy valiosas para fortalecer la toma de decisiones y el crecimiento de sus negocios. La invitación es que recorramos esta ruta juntos, porque cuando fortalecemos un negocio, protegemos empleos, familias, cadenas de valor y comunidades enteras. Antes de cederle la palabra a nuestra increíble tallerista y hacer el recorrido por nuestra plataforma, me gustaría hablarles un poco de nosotros y agradecer profundamente a la Fundación UPS por brindarnos su apoyo siempre a lo largo de los años para hacer posible que esta ruta, que el grupo de trabajo de pymes y la plataforma que se operan. Y me permito como tal dar inicio a platicarles quiénes somos. Bueno, para quienes no nos conocen, Arise es una red global impulsada por Naciones Unidas a través de la Agencia de Reducción del Riesgo de Desastres que promueve el sector privado, perdón, que promueve que el sector privado fortalezca su capacidad para anticiparse, prepararse y responder ante crisis y desastres. En Arise México trabajamos con empresas, organizaciones, instituciones públicas y aliados para fortalecer la resiliencia empresarial, especialmente en las MIPYMES, que muchas veces enfrentan mayores riesgos cuando ocurre una emergencia o una interrupción. Como parte de este esfuerzo, también desarrollaremos resiliencia en una caja,
una plataforma digital pensada especialmente para las MIPYMES. Es un espacio donde las empresas pueden evaluar su nivel de resiliencia, identificar riesgos en su negocio y acceder a módulos de capacitación práctica sobre temas como continuidad operativa, gestión de riesgos, prevención y preparación ante emergencias. La invitación es a que puedan explorar la plataforma, realizar el autodiagnóstico y utilizar la herramienta que se ha desarrollado para ayudarles a fortalecer su negocio y prepararse mejor ante cualquier situación inesperada. Resiliencia en una caja cuenta con 10 módulos de capacitación que incluye temas desde la responsabilidad social empresarial, la recuperación ante desastres, el liderazgo en momentos de crisis hasta la innovación. Como saben, este es el inicio de la ruta, pero durante las próximas 3 semanas tendremos más capacitaciones con un enfoque en acompañar a las MIPYMES a que sean proveedoras de otras empresas y que sean proveedoras mejor preparadas ante eventualidades y que tengan estas herramientas para seguir operando aún ante las adversidades. Les invito a escanear el código QR que les está apareciendo en este momento e inscribirse en los próximos talleres del 3, del 10 y del 17 de junio. Son los 3 miércoles consecutivos. Podrán acceder a descuentos de envío con UPS, la constancia de participación y una empresa ganará una consultoría con el maestro Josué Serrano, que es el CEO de Mitiga y especialista en gestión de riesgos, que les acompañará a implementar lo aprendido en su empresa, que esto es valiosísimo. Y bueno, como saben, la Fundación UPS impulsa la plataforma Resiliencia en una caja y la iniciativa Ruta Resiliente, pero además queremos ofrecerle un beneficio exclusivo. Un acompañamiento especializado en envíos de la mano de un experto en logística de UPS. El primer paso es muy sencillo. Es escanear el código QR y registrarse. Entonces aquí lo estamos viendo en pantalla para que lo realicen de inmediato. A partir de ahí, el equipo de UPS se pondrá en contacto para guiarlos en los siguientes pasos y mostrar cómo aprovechar al máximo las ventajas de realizar los envíos con UPS. Porque nosotros ya sabemos que nos Tenemos un micrófono por ahí abierto, si siempre. podemos silenciar. Listo, gracias. Bueno, ahora para guiarnos en este taller, hoy nos acompaña Aide Zamorano González, consultora en gestión de riesgos, sostenibilidad y CEO de Mamá Godín. Es especialista en traducir las crisis sistémicas y los riesgos sociales al lenguaje de la continuidad de negocios. Lideró programas de resiliencia en 23 países, lo que le valió el Premio Nacional de Protección Civil 2019. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Protección Civil, integrante del Consejo de Cambio Climático del Gobierno Federal y ponente en la ONU. A través de su consultora ha evaluado a más de 450 empresas, demostrando que la preparación ante los riesgos, la equidad y la sostenibilidad son la mejor estrategia de rentabilidad. Es maestra en política pública por el ITESUM y ha sido reconocida entre las 200 mujeres más importantes de México por Mundo Ejecutivo. Esperemos que este espacio sea muy útil para todos ustedes y muy provechoso y que puedan llevarse ideas prácticas, hacer todas las preguntas que ustedes consideren y reflexionar sobre cómo fortalecer la resiliencia en sus negocios. Y bueno, antes de dar inicio al taller, les cedo la palabra a Alan Cortés, parte del equipo de Arise México, para darles un breve recorrido en la plataforma. Muchas gracias y sean nuevamente todos bienvenidos a este espacio. Es un placer hoy estarles acá acompañando. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Sin y Aide, por estar aquí. Yo soy Alan Cortés, parte del equipo de Airways México, y pues vengo a darles un recorrido por la plataforma Resiliencia en una caja.
Listo, les comparto pantalla para que puedan ir viendo como las acciones. Y tan sencillo como buscar en Google resiliencia en una caja y nos sale. Es el primero que nos sale. Entramos y antes de, bueno, en lo que carga la página, preguntarles, ¿no? Que si su negocio estaría preparado hoy mismo ante cualquier eventualidad que interrumpa sus operaciones. Llamémoslo alguna inundación, cualquier fenómeno natural que se pueda convertir en desastre. ¿Creen que sí o no? Ahí nos pueden comentando en el chat si ustedes estarían listos para enfrentarlo. Y bueno, si la respuesta es no, para eso existe Resiliencia en una caja, la cual es una plataforma que nos ayuda a identificar los riesgos y vulnerabilidades en nuestros negocios, sobre todo enfocada a estos pequeños micro y pequeños negocios que son la realidad en México y en Latinoamérica. Como podemos ver, es súper sencillo explorar e iniciar sesión. Primero ingresas como que haces tu usuario. Aquí les va a aparecer, yo ya tengo una sesión, pero les va a aparecer como regístrate. Solamente correo, contraseña y listo. Están registrados, no les tomo más. Podrán explorar como el home, que tenemos como pues qué es, para qué usamos resiliencia, nuestros correos de contacto y toda la información que necesita. Y esta herramienta es súper valiosa porque tenemos un autodiagnóstico que los ayuda a gestionar sus riesgos en sus MIPYMES. Básicamente les dice cómo empezar a usar resiliencia en una caja. Después de hacer su registro, simplemente en toda la plataforma están los clics para llevar a hacer el autodiagnóstico de manera gratuita. Entonces le ponen empezar a aprender, en 10 15 minutos realizan su autodiagnóstico y les va a arrojar una pantalla como esta, en donde les dice su nivel de resiliencia, por dónde empezar, qué módulo realizar y pues las áreas críticas o de mejora que tienen que tener en sus negocios. También tenemos incentivos gracias a nuestros aliados del grupo de trabajo de pymes y de UPS Foundation, en donde les dan recompensas. ¿Qué tipos de recompensas? Les dan recompensas como descuentos con UPS, en cosas de seguros, extintores, consultorías, y todo esto es gracias a todos nuestros aliados del grupo de trabajo. Y sobre los cursos. Este taller está dirigido a negocios como el de ustedes que están acercándose apenas a la resiliencia empresarial. Entonces, al terminar su autodiagnóstico, muy probablemente los lleve a conocimiento del riesgo, que es un módulo donde básicamente les enseñan el ABC de la resiliencia empresarial. Empezar a ver qué es un riesgo, qué es una vulnerabilidad y qué es una amenaza. De ahí van a ir pudiendo avanzar a módulos intermedios o avanzados hasta llegar a la recuperación ante desastres o la protección de los stakeholders, que es básicamente cómo estar protegido ante un desastre con tus proveedores, clientes y empleados. También tenemos la sección de calendario, en donde podemos ver nuestras capacitaciones. Por ejemplo, aquí está la ruta resiliente, que es la que hoy inauguramos, y una próxima capacitación que ya estamos en temas de difusión, que es preparación empresarial ante huracanes de la vulnerabilidad a la resiliencia operativa. Igual, aquí les pican a los eventos y les va a arrojar siempre en dónde se pueden registrar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o si les gustaría que la próxima sesión, el próximo miércoles, hagamos juntos el autodiagnóstico, que se lleven de tarea a lo mejor ya hacer su usuario y llegar aquí y hacer el autodiagnóstico juntos para poder acompañarlos y no se sientan perdidos en esta ruta de resiliencia en una caja. Entonces, dejen ver el chat porque esto. Ay, felicitaron a Cintia, que le encantó su presentación.
Entonces les voy a activar una encuestilla para que nos digan si les gustaría que la próxima sesión hagamos el autodiagnóstico juntos. Ya está la encuesta, no sé si les está apareciendo. Y bueno, en lo que la encuesta se realiza, le cedo la palabra a Aide para dar inicio a este taller. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Aide, y que sea un taller exitoso. Muchísimas gracias. Gracias, Alan, ¿Estás Cintia en y mute, Heidi? Katy. No, sí estoy. ¿No me escuchas? Hola. Sí. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias a Rice por la invitación. Gracias, Cintia, por la bienvenida. Y también ha sido un gusto trabajar con Katia y con Alan en la preparación de este taller. Yo les voy a dar el primer acercamiento a la gestión integral de riesgo. Sé que son como en Mamá Godín, una MIPYME, y que se están acercando a todos estos conceptos. Así que va a ser una sesión muy dinámica. Me gustaría saber si pueden abrir la cámara. ¿Es posible que la abran? Pueden activar el audio. El audio. Ok, perfecto. Entonces, cualquier comentario, cualquier pregunta, pues pueden levantar la manita y vamos a hacer el intercambio porque como todo canal de comunicación debe ser de a doble vía. Y yo siempre hago mucho énfasis en que los talleres que ofrezco sobre esta materia son siempre con un lenguaje muy claro y muy sencillo, como a mí me hubiera encantado escuchar por primera vez qué es resiliencia. Es una palabra súper rebuscada y que de repente hemos confundido. Entonces aquí ya voy a empezar a compartir mi presentación y vamos a ir por este recorrido. Les adelanto que traemos algunos regalos desde Mamá Godín porque estamos cumpliendo 10 años, 10 años de construir negocios más resilientes y sostenibles en el tiempo. Ya vamos a ir viendo qué significa esto de ser resiliente. Y aquí un comercial. Cuando vean esta cajita dorada durante la presentación, significa que viene una oportunidad para ganar alguno de los regalos que traemos para las y los participantes en este taller. Así que comenzamos. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Tienen alguna idea por ahí? Tiene mucho que ver con la resiliencia, con ese concepto que de repente vemos por ahí por las redes y que nos dicen hay que renacer de entre las cenizas. ¿A alguien le suena esta figura? Por aquí en el chat, el ave fénix, exactamente, es un ave fénix. El objetivo de hoy es que desmitifiquemos esta figura del ave fénix. De repente, muchas veces, como ya lo adelantaban mis colegas cuando empezaron con la transmisión, se confunde que ser resiliente significa reaccionar después de un impacto. Pero no hay nada más falso. Tú no puedes reaccionar a algún riesgo si antes no has hecho una gestión integral. Y además aquí le vamos a sumar el componente de la perspectiva de género. El objetivo de hoy es que desmitifiquemos y nos quitemos esa idea que hay que renacer de entre las cenizas. Para realmente tener un negocio resiliente, hay que identificar, anticipar y prevenir el riesgo. Pero desde Mamá Godín siempre sumamos, antes de prevenir, el tercer punto, que es asignar presupuesto. Poco se habla siempre de asignar presupuesto. Nos hacen creer que solo con tener pues autoestima ya podemos generar un negocio. Y los datos de la Asociación de Emprendedores en México dicen que el 70% de las mujeres que somos emprendedoras en México somos mamás. El 20% de esos negocios no van a superar los 2 años solo por eso, porque somos mamás. Porque además de gestionar nuestro negocio, tenemos que gestionar todas las actividades de cuidados en la casa.
Así que si ustedes quieren tomar un referente del mundo de la animación, y siempre traigo ejemplos de este tipo, yo les recomiendo que sigan a Olaf. Olaf de Frozen, de esta película de Walt Disney, en donde habla que efectivamente el agua tiene memoria. No podemos detener el cauce del agua, pero sí podemos anticipar el riesgo. Estas soluciones que de repente vemos por ahí muy aventuradas en que dicen, vamos a poner un canal para que por ahí se cambie el cauce de un río, es imposible. El agua tiene memoria. Entonces, les regalo otra referencia para que puedan hablar de la resiliencia. Y ahora sí, ya les explicaron de dónde viene Arise. Y esto nos lo podemos entonces saltar. Es parte de la Agencia de Naciones Unidas que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre. Hay una lista de metas que se quieren lograr a través de esta agencia que se conoce como el Marco de Sendai. Es una agenda que nació por ahí del 2015 y que tiene una meta de finalización para el 2030. Dentro de estas metas, lo más importante o donde está centrada esta sesión es justo en identificar el riesgo. Tenemos que empezar por el concepto básico y generar una comunicación correcta de qué es eso de un riesgo. Para abrir esta conversación, les voy a hacer una pregunta con un poco ahí de intención para reflexionarla durante toda la presentación. Para ustedes, hoy, ¿cuál es el patrimonio más importante que tienen? Y si quieren, pueden abrir el micrófono o ponernos por el chat. ¿Cuál es el patrimonio más importante que ustedes tienen hoy, 27 de mayo? Por ahí hay una respuesta. Mi empresa nos dice Rocío. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir qué patrimonio tiene hoy? ¿Alguien más? Bueno, aquí generalmente me contestan mi casa, un coche, el conocimiento, mi salud. Wow. Jacqueline va muy adelantada en este tema. Exactamente. Vamos a empezar las reflexiones por ahí. Así que les voy a pedir que se pongan unos lentes que cuando hablamos de género, siempre hacemos alusión a esta figura de los lentes morados, que son estos lentes que te ayudan a entender que cualquier impacto le pega con mayor o con menor fuerza de acuerdo a la socialización que tenemos del género. Suena bien rebuscado, ¿no? Pero hay una estudiosa de las teorías de género que se llama Judith Butler, que ella nos enseña que el género es performativo. ¿Qué quiere decir performativo? Que es como cuando estás estudiando un guión de una obra de teatro. Entonces te toca ser un personaje. En este caso, soy un personaje, una mujer de 42 años, mexicana, mamá que tiene un negocio y así aprendí, fui nacida y criada en Ciudad de México, entonces así como me ven, es como yo aprendí que se ve una mujer mexicana mamá con todas estas interseccionalidades. Y entonces hay diferentes libretos. Hay quien aprendió a ser un hombre en el mismo contexto o parecido al que tuve, pero no es lo mismo ser esta mujer que ahora mientras soy migrante en España. Es completamente distinta las vulnerabilidades que me atraviesan simplemente porque le sumé esa variable, ser migrante ahora del otro lado del Atlántico. Vamos a ver, cuando yo le pregunté a Canva mientras estaba haciendo esta presentación, dame una imagen de un hombre, ¿cómo se ve un hombre? Pues me da esta figura, esta silueta, pues yo diría que pues es un hombre joven, ¿no? Va caminando por ahí de manera atlética, casi estoy segura que hace ejercicio. Y después le pedí la misma imagen, le pedí siluetas de hombre y de mujer. Entonces, cuando yo le pedí la silueta de una mujer, me dio esto.
se dan cuenta qué estilizada, ¿no? Es el perfil además. Es un perfil también con unos rasgos muy particulares. Está muy bien peinada y pues solamente nos interesa saber qué hay del cuello para arriba, ¿no? Entonces, estas percepciones y estas diferentes interpretaciones que tenemos de la realidad y de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, las hemos ido aprendiendo conforme hemos crecido. Pero, ¿quién nos educa en esta materia? La familia, la comunidad, los medios, la escuela, la propia historia. Toda la comunicación que ustedes observan responde y atiende al contexto y al momento histórico en el que estamos hablando. ¿Y qué pasa si le sumamos otra variable? Ahora vamos a hablar de qué es un hombre trabajador y qué es una mujer trabajadora. Le pedí el mismo ejercicio a Canva, dame una fotografía de un hombre que trabaja y una mujer que trabaja. En la imagen de la izquierda, la verdad es que me sorprendió un poquito, para bien, porque ya me retrató una mujer dentro de una planta de producción, lleva un equipo de protección personal y el hombre está, a mí me da la impresión que puede ser como en un estudio de diseño, ¿no? Entonces como que empieza a romper un poquito esos estereotipos, porque creo que si le hubiera hecho el mismo ejercicio hace 10 años, para empezar, Canva no existía. Pero si hubiera existido, se le hubiera preguntado y me hubiera invertido, ¿no? Los escenarios en donde están la mujer y el hombre trabajador. Y aquí les voy a pedir el primer ejercicio y las tres personas que nos quieran compartir sus hallazgos se van a llevar el kit de cuidados del hogar que tenemos desarrollado en Mamá Godín. En Mamá Godín hacemos auditorías y acompañamos a las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas a identificar dónde están las fugas de talento. Al rato vamos a ir avanzando en esto de la gestión de riesgos. Y después tradujimos esta metodología, pero para la casa, para el espacio privado, para el hogar. Hace rato les comenté que el 20% de los negocios que están operados y dirigidos por una mujer que además es mamá tiene una altísima probabilidad de quebrar en sus primeros 2 años de vida solo por eso, porque está dirigido por una mujer que es mamá. Entonces, les vamos a regalar 3 kits de cuidados en el hogar para que puedan instalar esta gobernanza y pues así como en la empresa, asignar tareas y roles muy específicos. Así que esta es la indicación. Vamos a abrir el navegador de su preferencia y van a irse a la parte de imágenes. Ahí, por favor, van a poner fuerza y me van contando qué imágenes les salió. Después vamos a buscar cuidar, después protección civil, seguridad y soñar. Así que, ¿quién quiere participar por este kit de gobernanza de cuidados, que es justo una herramienta para gestionar el riesgo dentro del hogar, evitar los riesgos psicosociales y garantizar la continuidad operativa de nuestra familia? Porque es la recomendación que también damos siempre desde Mamá Godín. Hay que tratar nuestra familia como si fuera una empresa. Y más en el caso de nosotras, que además de tener esa empresa que es la familia, también tenemos un negocio y ese negocio depende 100% de que nosotras estemos bien. Ok, por aquí en el chat. Ujú. O igual, Aide, sorry que te Sí, interrumpa, si hay alguien que está tomando la sesión en su computadora, le damos los permisos, que eso es lo que diga yo, y puede igual compartir pantalla. ok. Ahí Zaira nos Zaira, escribió fuerza. a ver, Ujú. Le podemos abrir micrófono y nos puede contar qué es lo primero sí, que vio. ya te mandé el invite, Zaira, para el micro. Buenas tardes. Hola. Fuerza
pues pesa en brazos, hombre fuerte, así, cuidar alguna plantita o medio ambiente, sería cuidar. Ujú. ¿Qué imágenes te están saliendo? ¿Más hombres o más mujeres? Más o Sí, más hombres en fuerza, sí, ¿ok? Y en cuidar, ¿qué te salen? ¿Más hombres o más mujeres? en cuidar me salen puras manos, manos, Solo manos, cuidando la tierra, ¿ok? ¿Y son manos de hombre o de mujer? Podrías ambas, decir, podrías, ambas, ¿ok? ambas. Muy bien. Si pones protección civil, ¿qué te sale? En protección civil me salen más hombres, obviamente con todos sus uniformes, de Ujú, rescate, ujú. ¿Cuántas mujeres puedes contar? como unas 6 ¿De cuántas imágenes, tal vez? de 10. ¿Ok? Si escribes seguridad, Si escribo seguridad, me salen hombres con casco, cubrebocas, o solo objetos de seguridad y me salen una mujer nada más. ¿ok? Y si ponemos soñar, Si ponemos soñar, me salen 3, 4 mujeres, estoy hablando de unas 20 imágenes y varios hombres y varios me aparecen en su recámara, con los ojos cerrados y en almohada, todo y soñando, pues así como un símbolo de que la nubecita están pensando, soñando, bonito. buenísimo. Muchísimas gracias por hacer el ejercicio. ¿Qué queremos confirmar en esto? Que el rol de género, la construcción de género y ese rol performativo del que nos explicaba Judith Butler por ahí de los años 70, efectivamente se nos va educando a lo largo de nuestra vida. Ahora quiero que nos situemos en el mundo del trabajo. Ser mujer dentro de un mundo laboral no es lo mismo que ser hombre, porque como ya nos comentaba, ¿era Zaira? Sí, Sí, Zaira. sí. Como ya nos comentaba Zaira, cuando ponemos protección civil, la mayoría de imágenes que le salieron fueron de hombres, ¿no? Pero cuando ponemos soñar, había más mujeres. ¿No? Entonces, todo esto es performativo. Lo mismo pasa en la gestión de riesgo de desastre, pero ¿cómo se construye un desastre? Zaira, por favor, te voy a pedir que nos dejes por aquí un mensajito directo para que te podamos mandar el acceso al kit de cuidados y para que, pues, bueno, lo puedas hacer directamente con tu familia. El resto de los asistentes, si quieren conseguirlo, aquí está la dirección, es mamagodin.com/kit y ahí van a encontrar justo una metodología para determinar tareas para todos los integrantes del hogar. Porque de repente se piensa que solamente por ser mujer, por ser mamá, eres la que tiene que servir el café en las juntas. ¿No? Aunque estés en el trabajo, pues lo mismo pasa en la casa, que solo por ser la mujer, la mamá, eres la única que tiene que hacer todas las tareas. Entonces, esto es como una especie de juego de mesa en el que ustedes lo tienen que llenar con todos los habitantes o todos los integrantes de su familia. Y pues bueno,
le dan roles y responsabilidades muy específicas, así como le hacemos en las oficinas y en los negocios, para que puedan alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y en este momento que estamos a punto de entrar a las vacaciones de verano, pues es un muy buen momento para coordinarnos. En el kit también, Zaira, vas a encontrar que hay un calendario para que también puedan ir distribuyendo las cargas y encontrar pues otras formas de organizarse. Ahora, hemos hablado mucho, les acabo de resumir eh, pues varios años de estudio de género en estas diapositivas y espero que haya podido transmitir un poco de cómo se va construyendo, ¿no? ¿Cómo es esto de ser mujer y ser hombre y cómo se ven las diferencias en el espacio privado, pero también el público? Hicimos este ejercicio de buscar las imágenes porque es la herramienta que hoy tenemos al alcance todas y justo cómo se está dando esta dinámica de manera virtual. Ahora, para hablar de la gestión de riesgo de desastre, pues hay que empezar por partes. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo, aquí voy a citar la fuente, todos los estudios coinciden sobre el mismo concepto. Un riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño y tiene una fórmula. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. No es lo mismo una amenaza que una vulnerabilidad y cuando las combinas se multiplican, no se restan, no se dividen, se multiplican y ojalá solo fuera multiplicar por dos, no, se quintuplican. Al rato vamos a ver cómo se van interconectando esas variables y entonces el riesgo se extrapola. Vamos a ver ahora el ejemplo y la definición. ¿Qué tipo de amenazas existen? Pues existen principalmente dos amenazas. Del lado natural, aquí no debería de estar sismos, por ejemplo. Lo vamos a corregir. Porque del lado natural solamente hablamos de eventos de clima extremo, eventos de clima severo, ¿no? Ya me quedaron aquí otra categoría de los huracanes. Entonces, estamos hablando de huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, deslaves, sequías, olas de calor. Esos son tipo de amenaza natural. Si la humanidad no existiera, estos procesos naturales seguirían dándose en el contexto, seguirían dándose en nuestro planeta. Ahora, el tipo de amenaza antropogénica, pues es lo que creamos las personas. Hay una definición que me gusta mucho de una amiga que dice que las personas somos productores de riesgos. Y totalmente, somos generadores de riesgos. Pues sí. ¿Qué podemos producir la humanidad, los hombres y las mujeres? Incendios industriales, ciberataques, crisis normativas, violencia, accidentes laborales, ¿no? Todo si lo estamos aterrizando del lado de las normativas y el contexto de trabajo, ¿no? Que es en donde estamos hoy enfocadas porque estamos entre líderes de MIPYMES principalmente. Ahora, nos vamos a la otra parte de la ecuación. ¿Qué son vulnerabilidades? Pueden ser geográficas, es decir, si tú vives cerca de una amenaza natural, por ejemplo, una zona que tiene más propensión a inundarse, en México podemos ver diferentes vulnerabilidades de acuerdo a la geografía. No es lo mismo si vives en el norte, por ejemplo, en Monterrey, que ahí lo primero pues que sufren es de sequías, de olas de calor. Pero si te vas al centro de México, ahí hay una alta exposición a la ceniza volcánica, ¿no? No es lo mismo vivir en Puebla, que siempre te está cayendo pues la ceniza del Popo, que a Ciudad de México también le llega, pero si te vas hacia el sur del país, tu vulnerabilidad cambia completamente.
La extensión del territorio mexicano tiene una vulnerabilidad a inundación que impacta a 70 millones de personas. ¿Se acuerdan cuántos mexicanos somos? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas somos? Ahí también es un tip para la perspectiva de género. Siempre hay que nombrar hombres y mujeres en cualquier tipo de foro. Somos aproximadamente 130 millones, ¿no? El último conteo del INEGI, por ahí, pues 70 millones estamos expuestos al riesgo por inundación. Es la vulnerabilidad más alta de nuestro territorio nacional, pero no solamente es la vulnerabilidad más alta a nivel México, sino que alrededor del globo es el fenómeno que más desplazamientos humanos causa, que más pérdidas económicas de vidas humanas y de infraestructura también genera. Pero como les dije hace un rato, la inundación por sí sola no pasa nada. Se seguiría, o sea, seguirían transmitiendo el agua por las cuencas, deslizando el agua por las cuencas. Se genera un desastre porque hay una falta de gobernanza del ordenamiento territorial. ¿Por qué permitimos asentamientos en zonas donde no debería de haber un asentamiento o un hotel o un desarrollo urbano que se va a convertir en una, no sé, un fraccionamiento? Entonces, eso es lo que tiene que quedar muy claro. No hay nada natural en un desastre, no existen los desastres naturales, lo que existe es una falta de gobernanza del riesgo. Y eso se van construyendo de acuerdo con las vulnerabilidades. ¿Qué otro tipo de vulnerabilidades podemos tener? La económica. Y aquí se explica sola. Como depende de las personas, es, por ejemplo, una falta de acceso a la educación, no tienes acceso a recursos de supervivencia y esto puede ser incluso a servicios de salud. Puede ser también la pobreza. Una vulnerabilidad física incluye también la salud mental y recordemos que la salud mental no solamente son emociones, son impactos directos en la química cerebral. Entonces es igual que una enfermedad física. También hablamos de una vulnerabilidad física cuando tenemos una enfermedad crónica, cuando convivimos con personas con movilidad reducida. Y regresamos a las vulnerabilidades antropogénicas, la migración forzada, que ya les había compartido un poco, que las inundaciones son las que generan el mayor número de migraciones forzadas alrededor del globo. Hay un cálculo que hizo justo la UNDRR, de donde depende ARISE, que para el 2030 serán más de 3 billones de personas las que van a ser desplazadas por eventos de clima extremo o clima severo, entre ellas las inundaciones. Y también la falta de redes de apoyo social es otra de las vulnerabilidades que nos podemos encontrar. Aquí, ¿tienen alguna duda sobre la diferencia entre la amenaza y la vulnerabilidad? Y si se dan cuenta, aquí está la fórmula, se multiplica y entonces se amplifica. Sí va a ser un riesgo, pero se va multiplicando, no se reduce. Un ejemplo, mm, soy una mujer mexicana que vive en el sur del país, entonces tengo exposición a este tipo de amenaza natural, a la inundación, pero además soy altamente vulnerable porque tengo una discapacidad, ¿no? Podría ser una combinación que encontremos. O podría ser que soy un hombre mexicano que vive en el norte del país, que vivo muy cerca de la zona de la sierra y entonces hay olas de calor y se generan incendios forestales. Y además, tengo falta de acceso a recursos de supervivencia, es decir, vivo en pobreza. Y además, no estoy en mi zona
en donde nací. Vivo ahora en el norte, pero soy del centro del país. Entonces ven cómo se van multiplicando las vulnerabilidades. Cuando yo les dije, soy una mujer mexicana, mamá, nacida y crecida en Ciudad de México, pero ahora vivo en España, lo que yo les usé como un sustantivo en realidad son vulnerabilidades. Se van multiplicando y eso incrementa el riesgo. Ahora, nos vamos a poner un poquito teóricas, porque de repente en las sesiones subsecuentes a esta que van a tener durante la ruta resiliente, les van a enseñar a usar, por ejemplo, el atlas de riesgos y tienen que saber que existe una ley general de protección civil en México. La Ley General de Protección Civil mexicana es una de las más completas. Tiene 8 pasos. Identificación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Eso es como si fuera una receta de cocina. Si yo quiero reducir mi riesgo a la exposición a las inundaciones, bueno, primero tengo que identificar dónde veo. Prever quiere decir que tomo conciencia que vivo con ese riesgo. Prevención es asignar presupuesto para generar los recursos y las metodologías y los protocolos para anticiparme a eso. Mitigar es cómo voy a reducir el riesgo. Ya les dije que pues construir una barda para evitar el cauce del agua no funciona. Acuérdense de Olaf, el agua tiene memoria. La preparación, esa sí es clave. Le tenemos que avisar y le tenemos que hacer conciencia del riesgo a las comunidades que están cerca de ese cuerpo de agua, directamente presentes ante esa vulnerabilidad natural, que es un cuerpo de agua que tiende a inundarse. El auxilio es ya después del impacto. Ya pasó la catástrofe porque hubo una falta de gobernanza del riesgo, es decir, no nos supimos comunicar entre el gobierno, entre las empresas y entre la población. Por eso es tan importante el rol de Arise, porque Arise justo es ese eslabón, si nos imaginamos que estamos haciendo un tejido, es ese tejido que trata de unir estos 3 niveles de decisión: al gobierno, a las empresas y a las personas para comprender el riesgo. Lo más importante dentro de la gestión de riesgo son las primeras etapas. En el momento que ya llegó el impacto, ahí ya estás preparando y presentando tu examen final y vas a evaluar si efectivamente todo lo que trabajaste funcionó. ¿Cuál es el objetivo de la gestión integral de riesgos fundamental? Evitar pérdidas humanas. Evitar pérdidas humanas es la misión de la gestión integral de riesgos y después evitar pérdidas de infraestructura y económicas. Si hicimos una correcta gestión integral del riesgo, cuando llegue el impacto, bueno, tendremos que desplegar nuestras acciones de auxilio, recuperarnos, pero para recuperarnos recordemos que no existe el mito del ave fénix. Antes teníamos que haber identificado todas nuestras amenazas y todas nuestras vulnerabilidades para entonces poder hacer las primeras 4 etapas de la gestión integral del riesgo y ahora reconstruirme. Les voy a poner un caso real. Hay una escuela en el sur del país, en Tabasco, y cada año, esa escuela se inunda. Y todos los años llega el municipio y reconstruye la zona de juegos de esa escuela primaria. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí en materia de gestión integral de riesgos? ¿Alguien creen que esa escuela va a dejar de sufrir el impacto, perder el patio y que cada año llegue el municipio a tratar de reconstruir la zona de juegos para los chicos que asisten ahí a la escuela primaria?
Contéstenme, oigan. Así, si no, yo siento que estoy aquí hablando solita. Y, a ver, No, a ver, ¿me apoyas nuevamente con la pregunta, por favor? No lo entendí muy bien. gracias, sí. ¿Qué pasa si una escuela en el sur del país, todos los años ya sabemos que sí o sí va a haber temporada de lluvias, ¿no? Que por cierto, ya vi que va a empezar el programa de Arise para la temporada de huracanes, ¿no? Entonces, atentos, porque todos los años sabemos que llueve en la misma temporada. Ok, esta escuela que está en Tabasco se inunda. Llega el agua, golpea y como golpea en la misma zona, se deshace, literal se desmorona el patio de la escuela primaria y pierden siempre la zona de juegos donde están los niños y las niñas. Llega el municipio cada año, usa presupuesto para reconstruir eso. ¿Qué está pasando en esa gestión integral de riesgos si seguimos esta receta? Porque acuérdense que esa es la clave que les di. Esta es la receta que nos da la Ley General de Protección Civil en México para gestionar el riesgo. A ver, aquí, Rocío, si quieres abrir el micrófono, a ver, para ver. Eso lo sufren mucho mis mujeres en la comunidad de Soconusco, Chiapas. Espero que lo haya dicho bien. Estamos en la fase de reconstrucción, pero no hay previsión. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, colegas. David nos dice, no es gestión integral. Exactamente. Lo que le tendríamos que recomendar a ese municipio es que relocalice la escuela, porque el agua no va a cambiar su curso. Cada año, en el mismo mes, llueve. Ya sabemos la cantidad de agua que cae, ya sabemos cuáles son las zonas inundables. Pues bueno, entonces hay que reconstruir. Si generamos la etapa de reconstrucción en el mismo lugar, pues le estamos poniendo, como decimos en México, ¿no? Le estamos poniendo dinero bueno al malo, se va a seguir cayendo y además el riesgo de tener un impacto y pérdidas de vidas, porque ahí atienden los niños y las niñas de esa comunidad. Y aquí que leí el comentario de Rocío, ahorita vamos a ir abriendo más la conversación, pero el riesgo no solamente pasa a un tipo de riesgo. ¿Se acuerdan que les dije que es transversal, que nos atraviesa en todas las dimensiones del riesgo? Ok. Sí, Rocío, entendemos perfecto que no puedas abrir tu micrófono, pero ahorita nos podemos comunicar por el chat sin problema. Ok, entonces esto es lo que dice la gestión integral de riesgos. Esta es la receta que si ustedes buscan en internet cuál es la Ley General de Protección Civil, les van a dar estos pasos y ahí en, en un documento súper extenso les van a explicar lo que intenté resumirles en esta diapositiva porque estamos justo en el ABC del riesgo. Ok, ahora ya vamos hacia la gestión integral de riesgo. Hay que recordar que hay categorías del riesgo y esto lo cita el Foro Económico Mundial. Hay un momento en mi vida profesional en donde me tocó ser vocera del reporte de riesgos global en México. Existen, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, el famoso WEF, existen estas 5 categorías del riesgo: económico, ambiental, geopolítico, social y humano. Ya traíamos demasiada información que el riesgo se construye de amenaza por vulnerabilidad, pero hace rato estábamos hablando de una inundación, ¿no? De un posible escenario de desastre por inundación. Esa categoría de riesgo caería en ambiental, pero que estés ocurriendo un riesgo ambiental no quita todas las otras categorías del riesgo. Al mismo tiempo está ocurriendo un riesgo económico, geopolítico, social y humano. Entonces, los voy a introducir brevemente a esta interconexión de riesgos, que es la que explica el Foro Económico Mundial.
Cada una de las categorías del riesgo tiene un color y entonces vamos viendo cómo se interconectan. Y el ejemplo que a mí me gusta poner y que queda muy fácil de entender para todas y para todos es cuando estuvimos en el pico de la pandemia, porque todavía no se acaba la gestión del riesgo por COVID, solamente que hubo un tema de comunicación de parte de la Organización Mundial de la Salud y entonces la población en general entendimos que ya había pasado el riesgo. Aclarado ese punto, seguimos en la pandemia, pero cuando fue el pico, estamos hablando entre 2020 y 2021, pues todos y todas estábamos puestas ahí, ¿no? En ese riesgo, que en ese momento que era un riesgo social, humano también, pero al mismo tiempo se seguía inundando, seguíamos con los golpes de calor, las sequías. Me acuerdo que en ese momento nos tocaron sismos en la Ciudad de México, entonces tenías que bajar, hacer tu evacuación con tu mochila de seguridad y además llevar el cubrebocas, ¿no? Era una nueva capa para la gestión integral del riesgo. Entonces, siempre pensemos así, esta figura de repente marea un poco, ¿no? Porque te dice cómo se van interconectando y el tamaño de cada uno de los círculos representa la calificación que obtuvieron en la probabilidad y en el impacto. Eso se llama matriz de riesgo. Y vamos para allá. Ok, yo ya les enseñé lo que dice el Foro Económico Mundial, la Ley General de Protección Civil en México y de dónde vienen estas definiciones de riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. En Mamá Godín llevamos 10 años trabajando para reducir el riesgo de desastre y nosotras estamos enfocadas en gestionar el riesgo de desastre, pero desde la categoría principalmente social y humana y la cruzamos con la económica también. ¿Qué hacemos? Identificamos el riesgo, anticipamos, destinamos presupuesto. Aquí es como cualquier política pública. No existe una política pública sin presupuesto. No podemos mejorar los servicios de salud en una ciudad, en un país, en un municipio, si no asignamos presupuesto. No podemos reducir los riesgos en nuestros negocios si no asignamos presupuesto. No podemos reducir los riesgos en nuestra familia si no asignamos presupuesto. Es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir de lo micro a lo macro? Y los pasos siguen siendo los mismos. Y eso nos lleva a lo que realmente queremos alcanzar, prevenir. Implementar acciones concretas para reducir nuestra exposición al riesgo y nuestras vulnerabilidades. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Aquí les puse de manera más gráfica esto que ya explicaba, ¿no? Hay una esfera privada que habla de nuestro hogar y nuestros cuidados. Aquí tenemos que hablar de nuestro plan familiar y de nuestra protección ante emergencias. Después viene esta esfera de empresa y trabajo, que lo que apuesta aquí es tener la continuidad de operaciones y la resiliencia del negocio. Y después viene en mayor escala la comunidad y el entorno. Y es aquí donde se deben de generar esas redes de apoyo colectivo ante desastres. ¿Se acuerdan que les contaba un poquito del marco de Sendai, ¿no? Queremos que la gente sea consciente del riesgo, lo identifique y se organice, porque a RISE, aunque hay oficinas de esta organización alrededor del mundo, no va a poder sola. Por eso la necesidad de que toda la población identifique el riesgo, tome conciencia y sepa cómo prepararse, cómo identificar, prevenir y anticipar sus escenarios de riesgo. Ahora, nos vamos a poner nuestros lentes de género. Espero que no los hayan olvidado hace unas diapositivas. Recordemos que es cómo se va construyendo el género performativo, qué se espera de los hombres, qué se espera de las mujeres. Y vamos a meternos a la esfera privada, al hogar, a los cuidados,
Acuérdense, por favor, que siempre estamos gestionando todas las categorías del riesgo: económica, ambiental, geopolítica, social y humano. Todo lo que pasa en tu casa es político. Todo lo que pasa en tu negocio es político. Entonces, con esa comprensión ahora del riesgo, vamos a hacer un zoom a la categoría del riesgo humano. Vamos a dar una pincelada de cómo se hace un protocolo o de un plan familiar de emergencia dentro de una familia. Aquí les traje un ejercicio que ya habíamos trabajado en una plática que tuvimos durante marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer, que ustedes pueden consultar en los recursos que ya Alan les explicó cómo acceder por ahí a los cursos. Y bueno, lo que hay que analizar a nivel familia es cuántas personas viven en tu núcleo de convivencia. En este caso en específico estamos hablando de una familia conformada por un papá, una mamá, mujer, hombre. Es una familia heteronormada que Judith Butler diría que está dentro de los sistemas del patriarcado, ¿no? De esta división del trabajo sexual y binario, que los hombres trabajan, las mujeres también, pero cada quien tiene como sus roles de género. Tienen dos hijos, Lucía y Emiliano. Viven con la abuela, que es Doña Esperanza, y tienen una mascota. Por aquí les puse pues algunas de sus vulnerabilidades, que ya sabemos que se van extrapolando, ¿no? Cuando las combinamos con nuestras amenazas. Laura tiene 38 años, Víctor 40, los niños 10 y 6 años, Doña Esperanza 73. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que hay que tener en cuenta para trazar nuestro plan familiar de emergencia? Bueno, Laura trabaja fuera de casa, usa transporte público todos los días, lo que nos habla que, bueno, utiliza entre 1 hora y 4 horas al día para desplazarse a su trabajo. Víctor tiene un trabajo híbrido, de repente está en casa, de repente en la oficina, maneja coche. Lucía y Emiliano, los dos están en la escuela primaria. Lucía tiene asma y Emiliano es muy activo. Doña Esperanza tiene la movilidad reducida, usa bastón y toma 3 medicamentos. Y Kiara es su mascota, es una perrita de tamaño mediano y es muy apegada a la familia. ¿Por qué esto es importante? Porque hay que tomar en cuenta que viven en un cuarto piso sin elevador, viven en una zona altamente em, propensa a sismos. Hay una persona adulta mayor con ellos, con movilidad reducida. Hay infancias dependientes a cargo. La mascota no se puede quedar sola y tampoco ya no tiene como que la fuerza para bajar esos 4 pisos que no tienen elevador en el edificio. Y pues mamá y papá no siempre están en la misma casa o en la casa al mismo tiempo, ¿no? Porque recuerden que Laura trabaja siempre en la oficina y Víctor sí está en la casa, pero hay veces que también hace viajes a la oficina. Ahora, ahí les di las pinceladas. Probablemente ustedes se pueden reflejar en su núcleo familiar. Puede estar conformado como sea, pero es muy necesario que hagamos un plan familiar de emergencia porque puede marcar la diferencia entre el caos y la acción organizada. No solamente es una medida de protección, es un acto de cuidado y de corresponsabilidad. En este código QR ustedes pueden ir a ese taller que tuvimos junto con Arise en marzo y ahí se explica completamente. Incluso pueden descargar el protocolo y el documento para escribir con su familia ese plan familiar de emergencia. Yo les comparto que en materia personal o en experiencia personal más bien, yo lo utilicé el año pasado aquí. Probablemente supieron del apagón que hubo en España durante abril del año pasado. Yo lo acababa de revisar relativamente hacía poco tiempo con mi familia
Y así fue como pudimos articular esa emergencia, ese desastre que fue principalmente económico, ¿no? Por un corte de energía dentro de todo el país. Nadie tenía acceso a celulares, aunque estuvieras caminando, pues no sabías a dónde ir, porque bueno, yo todavía en ese momento no conocía la ciudad, había que ir por los niños a la escuela, mi esposo estaba fuera de casa en la oficina. Entonces, de verdad que lo pueden revisar ahí el documento y generar su eh, formato de plan familiar de emergencia. Por aquí estoy viendo que cayeron unos mensajitos. Vamos a ver. Ujú. Ok. El ejemplo de la escuela sirve para ilustrar que la amenaza no es la lluvia, el fenómeno, sino el impacto que dicho fenómeno puede generar en un agente expuesto y en consecuencia el riesgo que esto implica. Totalmente, sí. Ese es el ejemplo perfecto de tenemos la lluvia, pero bueno, la gestión y la falta de gobernanza del riesgo, pues nos pone en una condición de desastre. Em, Ok, Zaira nos comparte que ellos solo tienen la mochila, documentos y comida en lata, snack y agua. Eso está muy bien, esa es justo una mochila de emergencia, pero para que esa mochila, que es una herramienta de la caja de resiliencia, de la caja de herramientas que usamos para construir nuestra resiliencia, ahora hay que ponerle un plan. ¿No? Y el plan es justo ese, un plan familiar de emergencia para saber a quién le toca bajar a la perrita del cuarto piso, quién se va a hacer cargo de que las medicinas de la abuela no falten, quién va a estar revisando en esa mochila que efectivamente las latas sigan vigentes, ¿no? Y aquí la recomendación es que hay que revisar esa mochila por lo menos cada trimestre. Cada 3 meses revisamos lo que hay en esa mochila. Y creo que por aquí podemos hacer la primera pausa para darle paso a nuestros colegas de Banamex. Muchísimas gracias, Aide. Así es, tomaremos unos minutitos, ya que queremos presentarles una guía que los líderes del grupo de trabajo de inversiones Banamex han preparado para ustedes. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kat. Ay, qué gusto escucharte y también muchas gracias por introducirnos a este tema. Denme 2 segunditos justo para poderles presentar. Y justo como bien menciona Kat, nosotros desde el grupo de inversión buscamos que justo las MIPYMES puedan integrar dentro de sus decisiones de inversión la prevención hacia la gestión de riesgos. Entonces, con este objetivo, pues nos sentamos justo a desarrollar toda una herramienta que nos va a permitir ir paso a paso, justo como bien mencionaba Aide, para poder hacer un recorrido sobre cómo está nuestra empresa y poder identificar cuáles son nuestras amenazas, nuestros riesgos, bueno, más bien nuestras vulnerabilidades y a partir de ahí poder crear nuestros planes y pues hojas de ruta para que en caso de que este riesgo se materialice, nosotros estemos totalmente preparados para hacerle frente y no tenga ningún impacto mayor que nos lleve ya sea a cerrar nuestro negocio o a tener inclusive pérdidas humanas, ¿no? Entonces, ¿me pueden confirmar si ya ven la pantalla? Sí, sí, vemos la Sí, portada. Sí se buenísimo. ve. Justo les vamos a dar unos datos muy, muy breves que surgieron a partir como de todo este análisis que nos llevó a poder desarrollar la guía sobre cómo estamos las MIPYMES en México y pues justo 99 de cada 100 empresas son MIPYMES. Entonces, este es un dato súper relevante. Básicamente, generan 7 de cada 10 empleos en México y contribuyen con el 52% del PIB nacional. Entonces, con esto entendemos la gran importancia que tienen las MIPYMES y el trasfondo de por qué necesitamos que incorporen la gestión de riesgos dentro de sus empresas y, bueno, sí, sus empresas, negocios. Otro dato muy relevante es que
entre el 73 y 74% de las pérdidas empresariales por desastres hidrometeorológicos, que son los que veíamos que son de origen natural, estos corresponden a las MIPYMES. Entonces, tenemos estos dos contrastes. Son el mayor porcentaje de las empresas que generan empleos y que tienen mayor presencia en México, y a su vez el mayor porcentaje de empresas que son vulnerables a este tipo de desastres. Em, y justo el 66% de las pymes pues ya confirman que ya se vieron afectadas por el cambio climático. Es importante comentar que esta guía justo está un poquito más orientada a los desastres de origen hidrometeorológico, climático, pero no exime que pueden seguir este paso a paso que en unos minutitos les voy a mostrar para poder estar preparados ante cualquier situación. Justo entre 2019 y 2023, que se alinea mucho con la pandemia que ya bien nos comentaban, INEGI reportó 1.4 millón de cierres de unidades económicas. Y en general, o sea, de las 4 millones de pequeñas y medianas empresas que existen en México en 2018, solo el 17% cuenta con algún tipo de protección. Y al final, y en específico de seguro, y al final también esto nos hace ver la importancia de poder prepararnos más allá de conocer nuestros riesgos, también de poder invertir en activos financieros que nos van a permitir a nosotros tener mayor seguridad para nuestro negocio. Brevemente, no sé si justo ya les platicaban sobre Arise y sobre la labor que se hace para el fortalecimiento de las MIPYMES. Y en conjunto justo desarrollamos este diagnóstico de resiliencia empresarial que de nuevo los invitamos a poder acercarse a la herramienta porque les va a permitir conocer su nivel de resiliencia y a partir de ahí los pasos a seguir para poder incrementarla. Y pues nos dice que básicamente las pequeñas empresas y las micro son quienes más están expuestas, perdón, quienes menos nivel de resiliencia tienen. ¿Quiénes de aquí son pequeñas o microempresas? Si me ayudan levantando su mano. Tenemos uno, dos, perfecto. Kat, no sé si hay alguien más levantando su mano. Buenísimo. También solo me aparecen ellas. Pero igual nos permite ver que también el 25% de las medianas empresas, más bien el 35%, cuentan con un nivel medio. Entonces nos hace falta también poder cerrar el gap en las medianas e inclusive en las grandes. Bueno, ahora sí, vamos justo un poco más aterrizados al tema de los riesgos y cómo pueden llegar a afectar a las MIPYMES y en general cómo afectan a todas las empresas. Algunos ejemplos son interrupciones operativas que obviamente tienen una implicación económica muy fuerte, daños en infraestructura y activos que de nuevo repercuten en la parte financiera y pérdidas en la cadena de valor, no solo en la parte financiera, sino también ya un poco en la parte del negocio, de la estrategia y del suministro hacia nuestros proveedores. La pregunta clave aquí es si justo una MIPYME, por el tamaño de su empresa y por el nivel de preparación que tienen de resiliencia, pueden invertir en la gestión de riesgos y de desastres. Y la respuesta es sí. Obviamente se necesita llevar a cabo todo un paso a paso para poder llegar a este punto de la inversión, pero les queremos dejar un dato muy importante que básicamente es por cada $2 que tú inviertas, más por cada dólar se tiene un retorno positivo entre 2 y $19. Entonces, pues igual aquí hablamos de la importancia de comenzar a pensar en crear este plan para poder llegar al punto de la inversión y tener pues obviamente retornos positivos para nuestro negocio. Y justo como lo mencionábamos, pues justo el objetivo de la guía es fortalecer las capacidades de las pymes para integrar el análisis de riesgo de desastres, evaluar mejor dónde y cómo invertir, identificar opciones más seguras y alineadas con las necesidades de cada negocio, porque también es muy importante mencionar que cada una de nuestras empresas tienen características y necesidades distintas. Entonces,
a partir de las herramientas que les podemos brindar, obviamente van a poder ustedes aterrizarlo con su realidad y porque también buscamos que contribuya a que ustedes puedan aumentar la resiliencia empresarial. Entonces, vamos ya al paso a paso y este se compone por 4 pasos que a su vez tienen paso a paso a seguir. Y es una orientación demasiado práctica donde justo les damos acceso a links, acceso a recursos, inclusive también está pues muy mapeada la herramienta de autodiagnóstico y el programa de resiliencia en una caja. Entonces, la recomendación uno es lo básico, conocer cuáles son nuestros riesgos y vulnerabilidades y cuáles son los riesgos de desastres que se podrían materializar e impactarnos. Entonces, el paso uno justo es la evaluación de tu realidad y justo les volvemos a invitar a poder llenar el autodiagnóstico para que ustedes conozcan a partir cuál es su línea base y a partir de ahí poder definir como los pasos a seguir. La segunda justo es poder invertir nuestro tiempo en tomar cursos, capacitaciones como estas, que también nos van a permitir conocer un poco más sobre qué son estos riesgos de desastres, qué planes hay, por ejemplo, de protección civil. También creo que es muy importante y muy valioso conocer las experiencias de otros negocios. Entonces, este espacio nos permite justo poder ver qué está haciendo una persona, cómo se puede adaptar y demás. El tercer paso es poder designar una área o una persona encargada justo de poder hacer poder hacer este trabajo y este ejercicio de identificación. Y el cuarto justo es utilizar las herramientas y datos públicos como el Atlas que ya bien nos mencionaba Aide para que nos resulte muchísimo más fácil ubicar en dónde estamos parados y cuáles son, pues, básicamente estos riesgos naturales a los que nuestra empresa podría verse afectados. La segunda recomendación es identificar y evaluar los riesgos, en donde aquí les recomendamos justo recopilar la información respecto a sus riesgos o emergencias que ya hayan afectado en su lugar de trabajo y poder ver qué es lo que podría venir para empezar a hacer su plan de acción. Dos, recorrer el lugar de trabajo e identificar justo los posibles peligros. Y tres, elaborar un mapa de trabajo y entorno que les permita a ustedes señalar los espacios seguros ante cualquier emergencia. El tercer paso es justo prepararnos ante los posibles riesgos, en donde aquí los invitamos a elaborar planes o protocolos de contingencia, de continuidad de negocio, que justo como lo mencionaban, les va a permitir saber, como los mencionaban justo en el plan familiar, qué se puede hacer, pero a nivel plan negocio, en cuanto algo se materialice. Diseñar un sistema de alertas tempranas y establecer canales de comunicación. Tres, adquirir y darle mantenimiento al equipo de primeros auxilios y protección civil. Cuatro, respaldar información. Esto es súper básico porque justo ante alguna eventualidad como luz o tal vez como, no sé, el apagón que mencionaba Aide, pues cómo podemos seguir trabajando sin esto, ¿no? Y por último, implementar simulacros y capacitaciones prácticas para que no todo quede en teoría, sino que se tenga este know-how ante cualquier eventualidad. Y por último, la última recomendación es, digamos, como un pasito ya mucho más avanzado, en donde a ustedes les van a permitir, uno, crear el fondo de emergencia vital, que es de al menos 3 meses del ciclo operativo, y que esto les va a permitir a ustedes tener la liquidez de hacer frente a cualquier eventualidad sin que esto tal vez repercuta en su flujo, ¿no? Muchos, por ejemplo, en la creación de esta guía tuvimos oportunidad de centrarnos con algunas empresas y lo que nos decían es como, pues no tenemos fondos de emergencia y en realidad cuando sucede algo sale de mi bolsa personal. Entonces eso también es un riesgo financiero a nivel personal. Es muy importante poder separar como la parte personal de la parte del negocio para también no ponernos en ningún aprieto.
La segunda es justo poder revisar la oferta de seguros o convenios de ayuda mutua. Y aquí entra un seguro muy importante que es el seguro paramétrico, que está diseñado justo para que ustedes puedan cubrir su empresa con base en las necesidades que tienen, ¿no? Por ejemplo, una tiendita, ¿cuáles son sus insumos principales? Los refrigeradores, ¿no? Por ejemplo, entonces, este seguro a ustedes les permite poder cubrir justo estos activos principales que a ustedes les va a ayudar a que en caso de que se descomponga o demás, estén cubiertos. El tercer paso es justo valorar qué insumos o productos pueden ustedes acceder y que sean sostenibles, porque esto les va a ayudar a tener una visión corto, mediano y largo plazo que les va a ayudar también en la parte de estrategia, en la parte financiera. Y por último, justo fortalecer sus vínculos. Es muy importante poder crear como comunidad y estar pues presente en ya sea como estas reuniones gubernamentales o comunidades como con las de RISE, que como les mencionaba hace rato, pues les va a permitir también entender como qué está haciendo, cómo nos pueden ayudar a gestionar estos riesgos y también como este feedback de un diagnóstico propio sobre, bueno, esta empresa que es del mismo sector, que tenemos más o menos el mismo tamaño, pues está un poco más avanzado en esto, entonces hay que acercarnos para ver cómo podemos integrarlo. Les dejamos aquí el QR para que puedan escanearlo con su celular. Y pues básicamente van a encontrar la guía, el documento completo, que viene desde información teórica hasta esta parte práctica de los pasos a pasos. Y pues les agradecemos justo muchísimo el espacio. Esperamos que esta herramienta sea de uso, o sea que cuando terminen esta capacitación ustedes puedan correr, ir revisando la guía e ir empezando a implementar el paso a paso porque al final lo que buscamos es que ustedes sean cada vez más fuertes. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, pues aquí tienen el código QR, ya mandamos la liga igual al chat, descárguenlo, vean cómo pueden aplicar estas herramientas en su negocio y bueno, regresamos contigo, Aide. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igual si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden contactarnos por medio de Arise o directamente y encantados de atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la información. Y bueno, yo también voy a aprovechar para invitarlas a que participen en el ranking de Mamá Godín, justo para medir esta continuidad operativa y vamos a ver un ejemplo de cómo gestionamos el riesgo humano y social en el mundo empresarial. Aquí recordamos las categorías del riesgo. Vamos a entrar a hacer un zoom en la categoría social. Acuérdense de nuestros lentes violeta, esos lentes para la perspectiva de género y entender que hay impacto diferenciado de acuerdo si eres hombre o mujer y si le sumas que además eres una persona trabajadora, pues se va multiplicando y amplificando esa vulnerabilidad. Ok. La gráfica que estamos viendo en pantalla es un estudio que hicimos en Mamá Godín durante el año pasado. Encuestamos a 15,000 personas que trabajan en la República Mexicana y encontramos una varianza bastante relevante entre las horas que emplea una mujer en su trayecto de casa, trabajo, casa, al contrario de los hombres que hacen casa, trabajo. ¿Ok? ¿A qué se debe esta diferencia? Pues justo al género, a cómo hemos socializado esas responsabilidades de cuidados, porque lo que encontramos es que los hombres solamente invierten 250 horas de traslado al año y estas 250 horas contemplan lo que hacen en la mañana para llegar a la oficina y lo que hacen de regreso de la oficina hacia sus hogares. Mientras que las mujeres, primer punto que encontramos es que el 70% de las mujeres son personas cuidadoras, es decir, que tienen a alguien más a su cargo.
y que antes de llegar a la oficina, pues ya hicieron un recorrido para la escuela, para dejar tal vez a los niños en la casa de los abuelos, llegan a la oficina y en cuanto salen, hacen otros recorridos de cuidados, como ir al súper, ir a la farmacia, recoger a los niños de las actividades extraescolares. Y eso triplica las horas que están invirtiendo en traslados. ¿Se dan cuenta cómo hay una diferencia? Y entonces esto se traduce en que cuando llegas a la oficina te dicen, ¿por qué no puedes llegar a las 8 de la mañana? Bueno, jefe o jefa, es que en México las escuelas entran a las 8:30 de la mañana, ¿no? Y de la escuela de mi hijo o mi hija, pues no alcanzo a llegar a la oficina. Entonces vean qué relevante es hacer este tipo de mediciones dentro de nuestros centros de trabajo para poder identificar esas vulnerabilidades que tiene cada una de las personas que integran nuestra plantilla laboral, porque son, si lo ponemos en términos prácticos, 425 horas más de obstáculos que experimentamos las mujeres cuando también trabajamos. Y aquí viene una cajita dorada a propósito del 10º aniversario de Mamá Godín. Y les vamos a pedir aquí un ejercicio. Ya nos decía Andrea, ¿no? Lo del know-how. ¿Qué es eso del know-how? Cuando tú tienes una plantilla laboral, aquí hicimos un ejercicio igual el año pasado para comprobar cuánto pierde la empresa por cada renuncia o por cada persona que, entre comillas, decide dejar de trabajar porque tiene que cuidar a otras. Ya vimos en la gráfica anterior cuál es la vulnerabilidad y cuánto tiempo están invirtiendo extra en esos traslados. Entonces, hay que aplicarle la perspectiva de género. Aquí no estoy diciendo para nada, bueno, ya no contraten mujeres ni mamás, sino todo lo contrario. Es mucho de mamás, ustedes organícense, mamás, hagan mejor su agenda, pero es muy poco de empresa, cambia la gobernanza de cuidados dentro de tu estructura, porque les conviene. Y ahorita les voy a decir por qué les conviene con datos y números. Tenemos a tres personajes, Andrea, María y Almudena. Las tres tienen 32 años. Llevan en esta empresa 5 años de experiencia. Andrea tiene una escolaridad máxima técnica, María tiene una licenciatura y Almudena tiene una maestría. Cada una de las tres tiene un puesto distinto. Andrea está en la línea de producción, María es gerente de producción y Almudena es una directora de área en el corporativo de esa misma empresa. El salario mínimo anual está puesto tomando en cuenta los mínimos que marca la ley. Entonces, decimos que Andrea gana durante el año 154,000 pesos, María casi 400,000 pesos y Almudena 1,000,000 de pesos. Muchas personas en Mamá Godín hemos evaluado más de 450 organizaciones, tanto pequeñas, medianas como grandes organizaciones en México. Y cuando hablamos con las personas de recursos humanos y les pedimos que nos traduzcan en dinero, ¿qué significa que se va una Andrea, una María o una Almudena? Nos comentan que lo que les cuesta reemplazar a esas personas es el sueldo. Si ya le aplicamos la gestión integral de riesgos y además la perspectiva de género, en realidad lo que las empresas están perdiendo es eso que Andrea nos decía, es el know-how. ¿Por qué? ¿Cuánto pierdes en diversidad? Porque se te están yendo primordialmente mujeres que o se convirtieron en mamás o tienen que hacerse responsables de cuidar a sus padres o sus abuelos porque están pasando por esta etapa de la vida donde necesitan más cuidados. ¿Cuánto estás perdiendo por todo ese tiempo que el puesto está vacío y que estás buscando una nueva persona para que cubra la vacante? ¿Cuánto tiempo te toma en capacitar? ¿Y cuánto tiempo te toma en la curva de aprendizaje de ese nuevo elemento contratado? Todo eso hay que sumarlo y entonces las empresas
no solamente están perdiendo o están, sí, gastando en contratar a una nueva persona, sino hay que sumarle todas las variables de esta diapositiva y entonces realmente las empresas, imagínense el impacto en las MIPYMES, que cada persona que se nos va, hay que volver a construir la historia, hay que volver a capacitar, hay que volver a enseñar a qué nos dedicamos, cómo trabajamos, el modelo de negocio, y eso significa un gasto de más del 50 y hasta el 200% del salario anual. Eso es lo que nos cuesta realmente que se nos vaya, que perdamos el know-how, también que nos genera riesgos las nuevas contrataciones, porque cuántas veces nos ha pasado de, bueno, ya pasaron estos 3 meses y de repente se nos va la nueva persona porque no hizo esta, pues no empató con la cultura del negocio o no le gustó o resulta que no era lo que yo esperaba. Y bueno, también nos puede poner en un riesgo reputacional que hoy por hoy hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de este año se publicó, donde los riesgos laborales ahora pueden ser penales y también nos están pidiendo capacitar sí o sí a toda nuestra plantilla laboral en reducción de violencias para las mujeres. Ya si nos llega una auditoría o una inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos van a preguntar cuántas horas hemos invertido en capacitar a nuestra plantilla laboral en materia de reducción de violencias contra las mujeres. Y bueno, aquí les dejo algunos testimonios de algunas de las empresas que han corrido el ranking de Mamá Godín. Entre ellas está Reckitt, 3M y Viva Aerobús. Y pues nos hablan un poco de los beneficios que les ha traído el ranking. Entonces, ahí es gestión el riesgo desde la perspectiva de género para la continuidad operativa. Se dan cuenta cómo todo se va interconectando, como la imagen que vimos del Foro Económico Mundial. Ok, vamos a repasar que el marco de Sendai nos dice que los retos de comunicación de riesgo siguen siendo grandes. Muchas veces la información no llega, no se entiende o no se adapta a nuestra realidad local. Por eso es que debemos de construir un plan desde lo que somos. Como ya nos lo decía Andrea, cada empresa, cada negocio tiene sus particularidades y eso responde al contexto y al tiempo en el que vivimos y se tienen que identificar nuestras capacidades técnicas reales y nuestras necesidades específicas. Ahora, esto ya lo vimos. Así se ve una matriz de riesgos. Esta también la van a poder descargar. Van a subir esta presentación completa para que ustedes tengan acceso. Y así se lee la matriz de riesgos. Siempre tiene dos variables. En el eje de las X hablamos de probabilidades y en el eje de las Y hablamos de impacto. Podemos decir qué probabilidad hay de vivir en un escenario que sea propenso a incendios forestales. Bueno, vemos en dónde estamos ubicadas con el atlas de riesgos. Vemos que durante la temporada de sequías, pues bueno, el riesgo de sufrir un incendio forestal cerca a las instalaciones de nuestro taller o nuestra panadería o el negocio que tenemos es desde raro, que le vamos a dar una calificación de 1, hasta casi seguro, que es una calificación máxima de 5. Entonces, vamos a decir que es muy posible, le vamos a dar un 3. Pero si ocurre ese impacto, si ocurre realmente ese incendio forestal, ¿qué impacto implica para nuestro negocio? Pues vamos a poner el escenario que se bloquean los caminos y puentes para llegar a nuestra zona de trabajo y que además, pues no hay comunicación entre los trabajadores y las trabajadoras que formamos parte del equipo
y que además el incendio se suscitó justo a fin de mes, cuando tenemos que entregar la mayoría de los pedidos que nos hacen nuestros clientes recurrentes. Entonces, ahí, ¿cuál sería el impacto? Volvemos a tomar la calificación que va del 1 al 5 y el impacto viene de insignificante a catastrófico. Ya con estas variables que les conté, yo lo calificaría como que es un riesgo catastrófico. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque vamos a perder pues el envío a todos nuestros clientes de ese mes y aparte se dio justo a final de esa temporada. Entonces, multiplicamos esta probabilidad de 3 que le habíamos dado que parecía no tan mala, ¿no? Se dan cuenta que hasta está en verde aquí en la matriz, pero ya cuando le cruzamos, ¿qué impacto nos genera a nosotras y a nosotros en nuestros negocios? Y le dimos una calificación de 15, bueno, se va a una calificación de 15. Si ustedes hacen el diagnóstico que está en la ruta resiliente de Arise, el 15 significa que están en riesgo alto. Hay que implementar, hay que corregir, evaluar y práctica y empezar a desplegar esos protocolos. Y así lo hacemos con cada uno de los procesos que hay dentro de nuestros negocios. Vamos a ir calentando motores para llegar a la matriz que desarrollamos, muy a propósito del enfoque que tiene Arise sobre el impacto ambiental. Vamos a ir calentando con esto, ¿no? A propósito del cambio climático, eh, vamos a ver. Son eventos de clima extremo. Ya hablamos que son eventos naturales de cambio que cada vez van a ser más frecuentes, van a ser de mayor impacto y pues más severos, ¿no? Y ya vimos que eso de más severos tiene mucho que ver con la fase de la reconstrucción, que pues no siempre le aplicamos la gestión integral de riesgos y estamos empeñados en seguir invirtiéndole el dinero en el mismo lugar donde ya sabemos que va a pasar el agua. Entonces, estos eventos de clima extremo puede ser inundación, sequía, huracán, ola de calor, incendio forestal. Hay que identificar, anticipar, designar presupuesto para poder prevenir. Ahora, ¿quiénes somos los generadores de desastres? ¿Se acuerdan de lo que les comentaba de mi amiga que dice, somos agentes generadores de desastres? Pues sí, las personas, los negocios, las empresas, la falta de gobernanza del riesgo, la falta de ordenamiento territorial. Me acuerdo de un deslave por ahí del 20, habrá sido 2021, 2022. ¿Ustedes se acuerdan? En el centro de la Ciudad de México y se cuestionaba mucho por qué las familias habían llegado a asentarse ahí. ¿Se acuerdan que les dije en algún momento, todo lo que pasa en tu casa es político? Las familias no son quienes arbitrariamente decidieron llegar ahí. Fue la falta de gobernanza en materia de ordenamiento territorial la que les permitió asentarse ahí, porque hicieron falta programas y políticas públicas para mitigar ese riesgo. A construir cerca de ese cerro, pues era pues una bomba de tiempo y desafortunadamente cuando se dio este impacto, este deslave por las altas lluvias, pues se acordarán que fue una catástrofe, ¿no? Dentro de la Ciudad de México. Entonces, identificamos, anticipamos y prevenimos. Pero aquí quiero hacer una pausa porque siempre estamos hablando de qué impacto me genera a mí la naturaleza. Ya vimos que no hay nada natural en un desastre, que los desastres no son naturales, sino que más bien atienden a la falta de gobernanza de riesgo, es decir, a que no hicimos nuestra receta de cocina que marca la Ley General de Protección Civil o al protocolo que desde Mamá Godín hemos simplificado en 4 pasos: identificar, anticipar, asignar presupuesto para prevenir. Entonces ahora quiero que cambiemos el enfoque. ¿Qué daños ambientales
estamos generando con nuestra actividad económica, porque de repente es, bueno, tal vez no era el lugar para llegar y asentar una planta productora. ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué acciones estamos implementando para mitigar esos efectos que nuestras actividades operativas tienen en la naturaleza? O sea, nuestro proceso está contaminando el agua, nuestro proceso está emitiendo, generando emisiones principalmente de CO2 o otros gases de efecto invernadero. Nuestras actividades están generando mucho ruido en la zona en donde están instaladas. Nuestras actividades están mm, dañando la infraestructura de la comunidad, porque tal vez pues nos llegan pedidos de partes que pedimos para ensamblar cierto producto y entonces rompemos con todos esos camiones que llegan diariamente, pues rompemos parte del pavimento y de los caminos que hay para esa comunidad. Entonces también hay que hacer ese ejercicio de reflexión. Y aquí el primer consejo que les puedo dejar para no solamente ver cómo una falta de ordenamiento y de gobernanza puede generar un impacto a mi negocio, también cómo mi negocio está generando un impacto o podría generar un impacto a la biodiversidad. Y para eso tenemos que introducir muy brevemente dos conceptos. Cuando hablamos de cambio climático o de riesgo ambiental, tenemos que hablar de mitigación y adaptación. Para trabajar sobre el cambio climático solamente existen esas dos líneas. O te enfocas en mitigar los impactos del cambio climático, quiere decir en reducir tus emisiones, o te enfocas en la adaptación al cambio climático. No podemos detener el agua, pero sí podemos evitar que las comunidades se inunden. La solución más fácil sería relocalizar a toda la gente. Eso no va a pasar, pero sí podemos hacer que las comunidades, las personas que vivimos cerca, conozcamos los riesgos a los que estamos expuestos y entonces prepararnos. Y si ya sabemos que todos los años empieza a llover en junio, bueno, a partir de esa temporalidad, empezar a activar protocolos. Por ejemplo, algo muy fácil, si ya sabemos que la calle o la avenida donde está nuestro taller siempre se inunda y hay puestos administrativos que no necesitan estar en el taller mientras están las inundaciones o donde empieza a llover con mayor frecuencia, pueden trabajar de manera remota. O si ya sabemos, por ejemplo, el ejemplo que di en el taller pasado del panadero con el pan, si ya sabemos que todos los días empieza a llover a las 6 de la tarde, pues bueno, entonces vamos a empezar a distribuir el pan antes de las 2 de la tarde, para que nuestra ruta no esté ese riesgo y podamos dar continuidad operativa a nuestro negocio y a nuestra familia. Así que esta es ese calentamiento que les quise también traer aquí para que podamos identificar qué daños causa nuestro negocio o nuestro emprendimiento al medio ambiente. Yo sé que comparada con empresas de transformación gigantescas como la de construcción, nuestros emprendimientos tienen una huella ambiental chiquitita, pero sí es nuestra responsabilidad pensar en cómo nuestros procesos, nuestros residuos, las descargas que generamos y las emisiones y los materiales que usamos tienen el menor impacto para las personas, tanto para las que trabajamos ahí como las que están en nuestras comunidades cercanas. Y ahora sí, les presento la matriz para la categoría ambiental. Aquí la trabajamos únicamente para la categoría ambiental. ¿Cómo funciona? Tiene la perspectiva de género también incluida. Ustedes van a entrar y aquí yo ya les dejé algunos ejemplos.
se han dado cuenta que durante todo el taller les voy a poner o les voy poniendo ejemplos, ¿no? De qué podría pasar, eso cómo se come. Bueno, pues vamos a identificar un proceso crítico. Vamos a hablar de uno que nos comentó Andrea hace un rato. Dijo que se rompen, ¿no? Las cadenas de suministro. Entonces, este es un riesgo crítico. Acuérdense del ejemplo que les di, que hay un incendio forestal, nos cierran las carreteras, estamos a fin de mes, no vamos a tener cómo entregar los pedidos a nuestros clientes. Entonces, esa es el proceso crítico de la cadena de suministro. Puede ser que no nos van a llegar unas piezas o como en el caso que les conté, no vamos a poder entregar todos los pedidos que tenemos para ese cierre de mes. ¿Cuál es la amenaza identificada? Hay escasez de agua o insumos naturales. Y aquí le sumamos la que acabamos de comentar. Hay un riesgo de incendio forestal cerca a nuestra instalación. ¿A quién le va a afectar más? ¿Se acuerdan que nos impacta de manera diferente? Acuérdense de la gráfica que les compartí de cómo hombres y mujeres, pues los dos hacemos nuestro traslado hacia la oficina, pero a los hombres les toma 3 veces menos tiempo que les toma a las mujeres. Entonces, con esos lentes de género, vamos a hacer el ejercicio. ¿A quién le afecta más esa ruptura de la cadena de suministro? Pues a negocios de alimentos, de limpieza o de salud, que son principalmente los que están siempre liderados por mujeres, ¿no? Como que las mujeres tendemos a generar negocios en estas áreas. Y pues bueno, en este escenario que les puse de amenaza de la escasez de agua, pues somos más vulnerables. Ahora, ¿se acuerdan de la matriz que vimos? La que hace multiplicación de impacto por probabilidad, ¿no? Calificamos nuestra probabilidad. Aquí en la parte amarilla les dejé las instrucciones. Las calificaciones van del 1 al 4. Entonces, hay una probabilidad, pues aquí le quise poner como bajita de 2, que nos quedemos sin agua, ¿no? Pero el impacto sería una calificación de 3. Esta matriz ya sola te hace el cálculo y cuando tu calificación está por debajo de 9, te da una calificación de un riesgo medio, un nivel de riesgo medio. Ahora nos acordamos del plan familiar de emergencia. ¿Se acuerdan? ¿Quién es la responsable de bajar a la perrita? ¿Quién es la responsable de poner las medicinas de la abuela en la mochila de emergencia? ¿Cómo le vamos a hacer para cumplir con todo eso? Bueno, pues tenemos que poner una acción preventiva, porque si no, no estamos gestionando el riesgo. ¿Se acuerdan? Identificar, anticipar, prevenir. Acá ya la identificamos, le metimos la perspectiva de género y aquí señalamos la acción preventiva recomendada. Vamos a hacer una lista de nuestros insumos críticos. Vamos a intentar mantener una reserva mínima de estos insumos y también vamos a tener que explorar insumos sustitutos, ¿no? O si le quieren poner más complejidad, pues bueno, hay que ver qué probabilidad hay que se nos dé ese incendio forestal que estábamos pues hablando hace un rato. Y siempre, siempre hay que asignar un responsable, igualito que en el plan familiar de emergencia. ¿Cuál de los niños va a ser el responsable de bajar a la perrita a los 4 pisos del edificio? Pues lo mismo pasa en la oficina y en nuestros negocios. ¿Quién es la responsable de hacer el plan de contingencia para gestionar esta amenaza de escasez de agua? Pues si tenemos el área de compras, será compras. Pero en el caso de las MIPYMES y sobre todo de los micronegocios que son liderados por mujeres y por mamás, pues casi siempre somos la dueña, la responsable de todo, ¿no? Somos la dueña, la fundadora, pero también la que ejecuta, la que administra y la que hace las presentaciones, ¿no? Entonces aquí hay que poner el responsable, en este caso, aquí puse de ejemplo a compras,
hay que asignar un presupuesto. ¿Se acuerdan de los 3 pasos que les di? Identificar, anticipar, ponerle presupuesto y ahora sí nos lleva a prevenir. ¿Y cuál es la fecha límite? Así como le hacemos en el plan familiar de emergencia. Cada 3 meses revisamos nuestro plan familiar de emergencia cuando en nuestro negocio vamos a tener este plan para generar la resiliencia de nuestro negocio. Y aquí le vamos marcando el estado, que puede ser entre pendiente o en proceso. Y esta matriz te va dando directamente pues las calificaciones y dónde tendrías que poner el foco. Aquí pueden escribir tantos procesos críticos de su negocio como se les ocurra. Cada negocio tiene sus particularidades, pero la intención es que lo vayan haciendo categorías de acuerdo a las categorías del riesgo: económica, geopolítica, ambiental, humana y social. Esas 5 categorías que nos dice el Foro Económico Mundial que tenemos que tomar en cuenta. Y este es el otro regalo que traemos para ustedes a propósito del 10º aniversario de Mamá Godín. Estamos con este año cumplimos 10 años, pues generando negocios más resilientes y les vamos a regalar la herramienta para todas las categorías del riesgo. Y si ustedes nos mandan un mensaje en este código QR, nos ponen su nombre y el giro de su empresa, pues les contestamos por ahí, generamos una sesión para platicar y les enseñamos a usar la herramienta completa con todas las categorías del riesgo. Esa es también nuestra contribución desde Mamá Godín para este grupo de MIPYMES y lo vamos a otorgar a las primeras 10 que nos escriban los mensajes a través del business WhatsApp de Mamá Godín. Y pues bueno, aquí les dejo un ratito el código QR para que puedan mandar. Es la misma matriz que vimos aquí atrás. Ay, 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 ay. Esta, pero ahora para cada una de las categorías del riesgo. Entonces es completito, no escatimamos en el conocimiento para que ustedes realmente se lleven una matriz que les funcione. Y por aquí cayeron algunos mensajitos. Ujú, ujú. Creo que eso. Ah, bueno, Katy ya les mandó la matriz, ¿verdad, Katy? Sí, ya nos dijeron por aquí que sí la tienen. Perfecto. Y pues bueno, este fue nuestro taller. Es urgente abordar el riesgo de desastres con perspectiva de género desde todas nuestras esferas, individuales, familiares, comunitarias, empresariales y articular política pública, que también para eso existe Arise, ¿no? ¿Se acuerdan de ese tejido que les contaba, que trata de articular acciones entre el sector público, privado y la sociedad en general? Una correcta gestión de riesgos implica identificar, atender y destinar presupuesto para que pues tengamos esa oportunidad de prevenir desastres ante amenazas sociales o naturales. Y pues regresamos a la pregunta del principio. ¿Cuál es el patrimonio más importante que tienes hoy? Por ahí ya alguien nos había puesto, me parece que era Jacqueline, que había dicho la salud. Y es completamente cierto, ¿no? Lo más importante que tenemos hoy, el activo más importante es la salud y nuestra estabilidad, porque como emprendedoras y emprendedores, la continuidad operativa de nuestros negocios depende que nosotras y nosotros estemos bien. Por eso este recorrido por los distintos ámbitos de la gestión de riesgo que fuimos desde lo familiar, el empresarial y pues esta última matriz que podemos combinar todas las categorías del riesgo. Y bueno, muchísimas gracias por
por la escucha. Yo estoy aquí muy atenta por si hay comentarios o preguntas que espero tener las respuestas, porque como todo, pues no siempre traemos todas las respuestas. Espero que podamos seguir la conversación. Nos pueden encontrar bajo el arroba de Soy Mamá Godín en las diferentes redes sociales. Y también les dejo mi correo, aide@mamagodin.com. Muchísimas gracias y me gustaría pasarles una encuesta de satisfacción sobre este taller. Se los voy a poner por ahí en el chat. Muchas gracias, Katy, Alan, por el espacio. Muchísimas gracias, Aide. De hecho, bueno, nosotros también ya activamos nuestra encuesta. Ya les tuvo que empezar a salir en la pantalla. Ya estamos viendo que algunos están respondiendo. Y bueno, antes de cerrar, no sé si hay alguien por ahí que tenga alguna duda, que quiera tener alguna participación. Como Aide decía, esta grabación va a estar cargada esta semana en la plataforma. Igual se las haremos llegar junto con el material. Y bueno, si no tienen alguna duda adicional, pues quisiera agradecerles a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este taller les haya dejado herramientas prácticas que puedan aplicar algo de lo que aprendieron en su negocio. Y pues les invitamos a explorar, a continuar su aprendizaje en la plataforma Resiliencia en una caja. Y recordarles que esta ruta continúa durante las próximas 3 semanas. Los esperamos el 3 de junio, donde hablaremos sobre resiliencia en cadenas de suministros, riesgos y continuidad operativa. El 10 de junio, donde aprenderemos sobre procesos críticos y vulnerabilidades en las cadenas de proveeduría. Y el 17 de junio, donde cerraremos la ruta con un enfoque en continuidad operativa para empresas proveedoras. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y por formar parte de esta segunda edición de la Ruta Resiliente. Les esperamos en las próximas sesiones. Gracias. Y si me pueden dejar el correo de Zaira, Sara. sí, Sí, ya lo tenemos. perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, pues ahí tienen mis datos de contacto. Y bonita tarde. Bye, muchísimas gracias. Bye bye.